Continuamos entonces con la segunda parte de este tema de medidas de control sobre enfermedades transmisibles y este ya es la parte final de esta clase que hemos iniciado con la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles y las medidas de control. Sin embargo, en la próxima clase, el próximo tema va a ser el programa ampliado de inmunización que forma parte un poco de estas medidas de control y que verán con la profesora Laura. Entonces, repitiendo, retomando un poco, hemos hablado del concepto de lo que son las enfermedades transmisibles, lo que es la cadena epidemiológica y sus componentes, y estamos conversando ahora sobre las medidas de control de estas enfermedades transmisibles, es decir, cómo desde el punto de vista de salud pública podemos aplicar medidas para prevenir la ocurrencia de estos eventos de salud. Fíjense que ustedes también, si nosotros podemos trabajar desde una oficina de farmacia, el conocer cómo se diseminan estas enfermedades infecciosas es una información valiosa porque nos permite asesorar de manera oportuna y pertinente a nuestra comunidad para promover la salud de la misma. Entonces habíamos hablado, ¿verdad? En la parte anterior de esta clase de las medidas que se aplicaban generalmente sobre la fuente de infección, la puerta de salida y la vía de diseminación. Entonces vamos a hablar ahora, centrarnos un poco más sobre lo que sucede con el susceptible o el huésped receptor de esa medida. ¿Cuáles son las medidas que podemos aplicar sobre la persona específicamente? Entonces, las que aplicamos sobre el susceptible son tres medidas en particular, podemos aplicar unas cuantas más, pero fundamentalmente se centran en estas tres: la segregación, la educación para la salud y la inmunización. Quiero decir que se pueden aplicar otras más porque nosotros habíamos hablado que además de la segregación pudiéramos aplicar cuarentena y observación personal. Entonces veamos específicamente en qué consiste la segregación. Como lo dijimos en la parte anterior, bueno, en la separación, vigilancia y observación especial de un grupo de personas o animales domésticos de los demás a fin de facilitar el control de una enfermedad transmisible. Es lo que decíamos, bueno, el ejemplo aquí clásico es la separación que se hace a nivel de la guardería cuando los niños presentan ciertos problemas de salud. Es decir, se aíslan, ¿verdad? Se separa un grupo del otro para evitar la transmisión de la enfermedad entre ambos grupos. Por lo general siempre se segregan o evidentemente se separan a los que tienen la enfermedad para tratar de que no contaminen, ¿verdad? Que no infecten o que no transmitan la enfermedad a los otros compañeros, a los que no están o los que no presentan la enfermedad. Entonces aquí debemos tener cuidado con la utilización de la palabra segregación porque también sabemos que hay una connotación negativa en lo que significa la segregación, ¿sí? Entonces aquí desde el punto de vista epidemiológico consiste en la separación de aquellas personas que tienen un problema de salud, un evento de salud de tipo transmisible. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento, control y que entonces no disemine la enfermedad hacia el resto de la comunidad. En el caso de la educación para la salud, pues bueno, consiste en la formación en materia de salud que debe estar dirigida no solamente al enfermo, sino también a sus familiares y a toda la población en general. Fíjense entonces que nosotros, como futuros profesionales de la salud y farmacéuticos que por lo general trabajamos desde una oficina de farmacia, este es un punto vital para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos tratar de asesorar a nuestra comunidad sobre algunos factores, ¿verdad? Sobre educación para la salud que es fundamental para garantizar y para promover la salud de esa población. Entonces, lo primero es la higiene personal. El lavado de manos digamos, la medida de control más efectiva que existe para minimizar la transmisión de enfermedades de tipo infeccioso. Eso ya está demostrado mediante estudios. De hecho, fíjense que ustedes que durante la presente pandemia, una de las medidas de control que más se ha promovido es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque ella promueve, básicamente impide en una proporción bien importante la ocurrencia o la diseminación, la transmisión de las enfermedades de tipo infeccioso entre la población. Entonces, repito, es una de las medidas más efectivas que existen para controlar las enfermedades de tipo transmisible. Por ello, entonces, a partir de ahora, el lavado de manos, incluso si no tenemos jabón, sino con abundante agua, es también bastante efectivo. El otro, por supuesto, tiene que ver con el saneamiento ambiental. La disposición de los elementos de la basura es fundamental. ¿Por qué? Porque ello previene la proliferación sobre todo de roedores y de insectos que pudieran entonces ser utilizados como agentes, como vectores para la transmisión de enfermedades, moscas,
insectos que pudieran entonces desde el punto de vista de la transmisión mecánica diseminar agentes infecciosos hacia la comunidad. Por supuesto, la manipulación de alimentos, cuando se preparan alimentos, las personas que preparan alimentos, ¿verdad? Para la venta, para el público, es fundamental el cuidado, la higiene que deben tener, no solamente ellos, sino también con todo el material que se utiliza, además de cómo almacenan los alimentos una vez que han estado, que han sido preparados. Muchas de las intoxicaciones alimentarias que ocurren fundamentalmente en los comedores escolares ocurren por una mala manipulación de los alimentos, es decir, porque no están debidamente capacitadas las personas que deben hacer, que preparan los alimentos y además que son las que están encargadas de su almacenamiento y distribución. Y por supuesto, bueno, algo que es recurrente en casi todo lo que es la salud pública son los estilos de vida. Es decir, la persona tiene un estilo de vida en el cual es sedentario y además de eso fuma y consume alcohol y no consume alimentos saludables, no tiene una vida bastante saludable, pues entonces evidentemente es como más fácil, presenta mayores riesgos de padecer enfermedades de tipo transmisible y que estas además se prolonguen más en el tiempo. Entonces los estilos de vida, una vida saludable, también contribuye a una mejor salud y a enfrentar mucho mejor las enfermedades de tipo transmisible. ¿Por qué? Porque fortalece el sistema inmunológico. Entonces, la otra medida que se aplica es la inmunidad. Entonces, la inmunidad es el estado de resistencia natural o adquirida que poseen los individuos frente a acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. Aquí digamos que vamos a hacer un resumen de lo que es la inmunidad porque ustedes van a ver en detalle este sistema inmunológico cuando pasen al segundo año y vean fisiología. Uno de los sistemas que se estudia a profundidad es precisamente el sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico es un sistema que se encarga de distinguir entre lo propio y lo ajeno, es decir, entre los sistemas del cuerpo y lo que ingresa desde el exterior, y desarrollar una respuesta inmune dirigida a destruir lo que no compete o lo que no corresponde al organismo. Entonces las características de ese sistema inmune es su especificidad, es capaz de producir una respuesta inmune para una amplia variedad de agentes patógenos, ¿verdad? Y además la memoria inmunológica, es decir, el tiempo que tarda esa respuesta en el organismo. Pues de ahí que eso es lo que facilita, ¿verdad? En parte el desarrollo de las vacunas, porque él puede generar una respuesta que se mantiene en el tiempo contra los antígenos, que es además la sustancia que es la que genera la respuesta inmune. Ya lo vamos a ver un poco en detalle. Entonces fíjense que la inmunidad puede ser innata o adquirida. Y la inmunidad innata es la que ya tiene el ser humano per se. Y entonces está compuesta ¿por qué? Por secreciones ácidas del estómago que destruyen algunos agentes infecciosos. A ustedes verán, sobre todo con los agentes infecciosos de tipo parasitario, que muchos de ellos no pueden ser destruidos por esos ácidos del estómago. Otro es la resistencia de la piel, ¿verdad? La integridad de la piel impide que muchos agentes infecciosos puedan penetrar al organismo. Compuestos químicos de la sangre, que como ya vimos en las clases anteriores, también se unen a los agentes infecciosos y pueden destruirlos, a muchos agentes infecciosos y los pueden destruir. Y el otro es, por supuesto, la fagocitosis, que la hacen aquellas células que están encargadas, sobre todo los glóbulos blancos, que se encargan entonces de esa función dentro del organismo. Entonces vean que además tenemos un sistema como de defensa propio, que para que se mantenga en buen estado debemos entonces tener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada y una vida lo más saludable posible para que ese sistema se mantenga fuerte. Luego tenemos otra que puede ser una inmunidad adquirida y entonces es producción de células específicas, linfocitos y anticuerpos, y esto sucede por la inmunidad activa o por inmunidad pasiva, y ya vamos a ver qué significa eso de inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa, como ustedes lo ven aquí, puede ser de dos tipos, natural o artificial. La activa, ¿verdad? Natural, es la que produce la enfermedad, es decir, una vez que el agente infeccioso ingresa al organismo, ¿verdad? Se desarrolla la infección, el sistema inmunológico reconoce que es una sustancia extraña, ¿verdad? Y entonces con esos antígenos genera una respuesta inmune. Y entonces esa respuesta inmune, como lo dijimos anteriormente, el sistema inmunológico la conserva. Cuando vuelve a entrar en contacto ya tiene los anticuerpos, que es la producción de células para contrarrestar la infección. La otra es la inmunidad artificial y esto es lo que permite entonces
generar o producir las vacunas. ¿Por qué? Porque entonces con esa sustancia antigénica se producen entonces respuestas artificiales a través de la inmunización para simular la ocurrencia de la enfermedad. Entonces lo que hace muchas veces es que se inocula en el susceptible el agente que ha sido atenuado, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar su virulencia y su capacidad y su patogenicidad, o sea, su capacidad de hacer daño y además y el grado de daño que puede producir. ¿Para qué? Para producir la respuesta del sistema inmunológico. Sin embargo, con las vacunas de la actualidad, muchas de esas vacunas ya lo que utilizan son fracciones de ese sistema y entonces se genera, por supuesto, la misma respuesta inmune. Pero eso es parte de otra clase que verán con la profesora Laura. Y la otra inmunidad es de tipo pasiva. Entonces hay una natural, que es el paso de los anticuerpos de la madre al feto durante el embarazo, ¿verdad? Durante los últimos meses, que por lo general esos anticuerpos generan una protección que dura alrededor de 6 meses, porque mientras se va desarrollando el sistema inmunológico del ser humano y se va estimulando con las vacunas. De ahí la importancia de ese cumplir con el programa ampliado de inmunización en esa fase de desarrollo del ser humano, porque el sistema inmunológico no ha sido bien desarrollado y porque muchas de los anticuerpos que tiene el bebé provienen de la madre y pierden efectividad a los 6 meses. Y la otra es la artificial, que entonces son las inmunoglobulinas, que por lo general son específicas y tienen un tiempo de duración alrededor de un mes, cuando mucho. Entonces vean ustedes que entonces estos son los dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva. Repito, esto lo van a ver con más detenimiento y con mucho mayor detalle cuando vean fisiopatología el año que viene. Entonces, la cadena epidemiológica, las medidas de control sobre la cadena epidemiológica, aquí hacemos como un resumen ya definitivo. El aislamiento, que busca el aislamiento, evita que la gente llegue a la vía de diseminación. El tratamiento, se elimina el agente, pero respetando la vía, es decir, no se toca la vía de diseminación, sino que simplemente se elimina el agente. ¿Por qué? ¿En dónde? En la fuente de infección. La eliminación, elimina el agente con la fuente. Esto es cuando podemos eliminar, por ejemplo, la fuente de infección si es un animal. El saneamiento evita que la gente use la vía de diseminación. Por eso entonces el saneamiento de las aguas, de los suelos o los desechos sólidos. Lo que estamos evitando es tratando de que la gente no utilice la vía de diseminación. El tratamiento de las aguas elimina el agente respetando la vía de diseminación, en este caso el agua. Y la incineración elimina el agente también con la vía de diseminación. Entonces vean que las medidas de control evidentemente tienen una lógica, tienen un sentido y lo que tratan al final es evitar que el agente infeccioso se disemine y genere lo que acabamos de ver o lo que estamos terminando de padecer con la pandemia del SARS-CoV-2. Ya para el cierre, fíjense que nosotros habíamos hablado de una clasificación de las enfermedades, pero en este caso vamos a hablar específicamente de una clasificación de las enfermedades de tipo transmisible. Entonces, aquellas que se diseminan, ¿verdad?, por vía directa, por el aire o por la ingesta. Por ejemplo, directo necesita contacto directo a través en este caso están las enfermedades de transmisión sexual. Son las que se diseminan por contacto directo. Las que se diseminan por el aire, bueno, tenemos la influenza, el sarampión, la toferina y recientemente el SARS-CoV-2, que son estas enfermedades que se transmiten por el aire. ¿Sí? Lo que llamamos el contacto íntimo, la cercanía de las personas es lo que genera la transmisión. ¿Por qué? A través, ya lo discutimos, a través de las gotitas de flush, en las cuales pudiera ir el agente infeccioso. Las que se diseminan a través de la ingesta, entonces el cólera, la amibiasis, la poliomielitis, y esto es por consumir alimentos o agua contaminada. Entonces aquí con heces, fundamentalmente con heces que están, alimentos o agua que están contaminadas con heces que tienen el agente infeccioso. Las enfermedades también que utilizan vectores o a riesgo especial, las que utilizan vectores, por ejemplo el dengue, la encefalitis equina y la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque ellos requieren de un vector para transmitir el agente infeccioso. Y a riesgo especial tenemos el tétano o la rabia, que no son enfermedades que se transmiten, sino que por lo general utilizan la vía transdérmica, es decir, cuando hay disolución de la continuidad de la piel, es que ellas pueden penetrar. Y vean ustedes acá para presentarles la cadena epidemiológica de la fiebre amarilla. El agente entonces es el virus de la fiebre amarilla. Es un arbovirus de tipo ARN del género Flavivirus.
El reservorio es el humano, que el humano infectado en el medio urbano. Sin embargo, en el medio selvático son los primates, es específicamente los araguatos. La puerta de salida es la piel, a través de la picadura del agente, del vector, que en este caso es el vector, es el Aedes aegypti en el medio urbano, y es el Hemagogus sabetes en el medio selvático. Entonces la picadura de ese agente lo que hace es que extrae el agente infeccioso y cuando vuelve a picar a otra persona, inocula previamente el agente infeccioso y de esa manera se va diseminando la enfermedad. La puerta de salida es la misma puerta que utilizó para la entrada, es la piel, y el huésped susceptible sigue siendo el hombre sano no inmunizado. Es decir, ¿por qué? Porque esta enfermedad particularmente tiene entonces vacuna. Pero entonces vean ustedes que, por supuesto, en el medio selvático es mucho más difícil hacer un control porque el reservorio es el araguato, es un mono araguato, entonces es mucho más difícil hacer control. Para ello, entonces, lo que requerimos es para que no se disemine desde los animales a los seres humanos, que sería una zoonosis o que es una zoonosis, entonces lo que debemos hacer es tratar de promover la inmunización. ¿Para qué? Para que se produzca la inmunidad y entonces el agente infeccioso no pueda producir o desarrollar la enfermedad. Y con esa manera vamos cortando la cadena epidemiológica. También podemos aplicar, sin embargo, aquí también podemos aplicar medidas de control específico, en este caso, control de los vectores, para disminuir su densidad, sobre todo en el medio rural, la utilización de mosquiteros también en el medio selvático, para prevenir entonces la picadura, sobre todo cuando las personas no están inmunizadas. Entonces, bueno, hasta aquí con el tema de la cadena epidemiológica y sus medidas de control. Continuamos en la próxima clase con el programa ampliado de inmunización.